En el transcurso de esta semana habíamos dado cuenta de los problemas que se presentan en la UNAE, que se reflejaron en una sesión de la Comisión de Educación de la Asamblea. En esta sesión de educación, y conversamos en forma posterior con uno de sus miembros, uno de los temas que había sorprendido es que en ese momento de la reunión había tres listas que se habían presentado, una de ellas se había retirado y quedaban solamente dos listas integradas por ciudadanos extranjeros. Se decía en la sesión de esta comisión solamente ciudadanos cubanos y venezolanos. En todo caso, hubo preocupación por parte de los legisladores y hubo también el propósito de indagar con mayor profundidad sobre lo que está sucediendo con la Universidad Nacional de Educación. En esta mañana vamos a conocer cómo han avanzado los hechos. Lo que conocemos hasta el momento es que ha quedado solamente una lista, pues la segunda lista o los miembros de la segunda lista habrían renunciado. Damos la bienvenida a los miembros de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Educación. La integran el doctor Roberto Ponce, presidente de la Junta Electoral, el doctor Alexander Mansuti, miembro de la Junta Electoral, quien es representante de los docentes, la licenciada Estela Durán, miembro de la Junta Electoral en calidad de representantes del personal administrativo, Belén Mejía, miembro de la Junta Electoral en calidad de representante de los estudiantes. Por el formato de este programa y las limitaciones de tiempo, no vamos a poder escucharles a todos, pero los miembros de esta Junta Electoral han insistido en estar presentes telemáticamente los cuatro en este diálogo. Vamos a hacer lo posible por escuchar diferentes puntos de vista y tratar de alguna manera de dejar configurada de la mejor manera con un acercamiento a la verdad sobre lo que está sucediendo allá en la UNAE. Vamos a dar paso de inmediato entonces al presidente de la Junta Electoral, doctor Roberto Ponce. Quisiéramos, doctor Ponce, conocer cómo está el proceso en la UNAE, que más allá de todos los problemas que se han presentado, entendemos mantiene la decisión de realizar elecciones para rector y autoridades de la Universidad Nacional de Educación el sábado de esta semana. Le escuchamos. Buenos días, gracias por la convocatoria. Efectivamente, soy presidente de la Junta Electoral de la UNAE en representación de las autoridades de la UNAE, quienes me nombraron como presidente el día 29 de octubre de este año. Insistimos efectivamente en venir con todos los miembros de la Junta Electoral para presentar la unidad de los estamentos universitarios con respecto al proceso electoral y el apoyo de todos los estamentos universitarios al proceso electoral. En la Junta Electoral tenemos un representante de los docentes, quien es el doctor Alexander Mansuti, efectivamente. Tenemos una representante del personal administrativo, la licenciada Estela Durán, y tenemos a la estudiante Belén Mejía como representante de los estudiantes. Una aclaración previa: las elecciones no tienen lugar el sábado de esta semana, sino el lunes 7 de diciembre. Esto es muy importante para nosotros. Sí, perdone que tuve interferencia en mi audio. ¿Qué día me dijo que serán las elecciones? El lunes 7 de diciembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tienen lugar las elecciones de la UNAE de acuerdo a la convocatoria aprobada por la Comisión Gestora de la UNAE. Para nosotros es muy importante que este mensaje se conozca porque todavía tenemos lamentablemente algo de falta de información en algunos sectores ya muy pequeños del estudiantado, sobre todo a nivel de las provincias, por lo que queremos reforzar el mensaje de que el lunes de 8 a 5 son las elecciones de la UNAE y tendrán lugar en modalidad presencial, pero mayoritariamente en modalidad virtual. En cuanto al estado de las elecciones, o sí, veo que me quería preguntar algo. Sí, doctor Ponce, muy buenos días. Justamente haciendo un pequeño recorrido de lo que ha llevado a este proceso electoral, recordamos que con la salida de Freddy Álvarez hubo un levantamiento estudiantil de docentes, de empleados que en su momento llegaron a tomarse las instalaciones de la universidad, y con la llegada de Rodrigo Mendieta para superar esta situación, uno de los compromisos fue convocar precisamente lo antes posible a un proceso electoral
electoral. Rodrigo Mendieta se comprometió a convocar a este proceso electoral a los muy pocos meses que él estaba ahí, si mal no recuerdo, en el mes de junio. Bueno, sin embargo, se dio toda la situación que ya conocemos relacionada sobre todo con la pandemia. Pero a partir de ahí y con la salida de Rodrigo Mendieta, la necesidad y la exigencia de la comunidad universitaria de convocar a este proceso ha estado ahí presente y se ha ido intensificando, pero este proceso no ha estado ajeno de una serie de cuestionamientos a los cuales ya hizo referencia en gran medida Gustavo en su introducción, y nos gustaría precisamente conocer cómo se está manejando desde el Consejo Electoral o desde la Junta Electoral de esta universidad, de la UNAE, estas complicaciones y estas denuncias que ya se han hecho públicas, sobre todo por la inconformidad que estaría presentando no solo la comunidad universitaria, sino la comunidad en general respecto de cómo estarían conformadas estas ternas, que vale la pena aclarar, llegan desde el Ministerio de Educación, así dice la norma jurídica, para que se lleve a cabo el primer proceso electoral dentro de las universidades emblemáticas. Sí, efectivamente el proceso electoral está siendo organizado y llevado a cabo por la Junta Electoral, tal y como le corresponde, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de Elecciones, aprobado por la Comisión Gestora el 15 de octubre de este año. Las ternas que fueron remitidas y calificadas desde el Ministerio de Educación, conforme lo establece la Ley de Creación de la UNAE, fueron aceptadas por la Comisión Gestora en su momento, en acto administrativo oficial. Después de esta aceptación, a la Junta Electoral le correspondía, de acuerdo al cronograma establecido por la Comisión Gestora, verificar los requisitos de los candidatos pertenecientes a dichas ternas. Eso hicimos, y en el proceso de verificación, lamentablemente, no se pudo verificar el cumplimiento de requisitos en el caso de una persona específica, porque no fueron remitidos los elementos de juicio para el efecto. Es decir, no tuvimos los respaldos de esta persona. No fueron remitidos ni por esta persona, ni por el Ministerio de Educación, que había hecho la calificación previa. La Junta Electoral emitió 2 informes al Ministerio de Educación y a la Comisión Gestora, informando de esta situación, y lamentablemente no hubo éxito en la recolección de información en los plazos establecidos en el cronograma aprobado por la Comisión Gestora, y que es parte habilitante de la convocatoria, es decir, que era de cumplimiento vinculante para nosotros. Ante esta situación, se decidió inscribir las otras candidaturas, pero no se pudo inscribir esa candidatura, con lo que una lista no pudo ser conformada, y quedaron 2 listas conformadas, según los nombres remitidos por el Ministerio de Educación. A partir de ahí hemos tenido efectivamente una serie de, hemos tenido una serie de pronunciamientos diversos, en su gran mayoría anónimos, que no hemos contestado directamente por considerar que las instituciones no pueden contestarle a rumores anónimos y a correos que no tienen firma de responsabilidad, y a acusaciones que rayan incluso en la calumnia con respecto a la reputación, a la trayectoria de alguno de los candidatos o de alguno de los actores del proceso electoral o de la institución, como ha pasado. La situación, doctor Ponce, al momento es que se ha quedado una sola lista. ¿Es esto correcto? Eso no es de nuestro conocimiento. Nosotros sabemos que el doctor Óscar Martínez, candidato a rector de la lista 3, es decir, de una de las 2 listas que están en el proceso eleccionario para primeras autoridades, nosotros sabemos que el doctor Óscar Martínez ha presentado su renuncia. La figura de renuncia no consta en el reglamento de elecciones, por lo tanto, esa renuncia o esa voluntad de renunciar del doctor Óscar Martínez debe ser tramitada por la Comisión Gestora, de acuerdo al reglamento de elecciones mismo, y la Comisión Gestora debe pronunciarse al respecto. Mientras no tengamos un pronunciamiento, ¿conoce o no conoce usted sobre esta renuncia? Nos dice que no conoce, pero a reglón seguido nos dice que sí conoce, pero que tiene que decidirla la Comisión Gestora. Conocemos la renuncia, no conocemos el pronunciamiento oficial de la Comisión Gestora al respecto.
por lo que no podemos decir que existe una sola lista. Al momento, según nuestras informaciones oficiales, como Junta Electoral, hay 2 listas. Perdóneme, doctor Ponce, pero ¿no es la Junta Electoral el máximo organismo para las elecciones? Y no es el organismo que debería, en consecuencia, conocer la renuncia de uno de los miembros, o no sé si de toda la lista que se está presentando. La renuncia ha sido hecha a título personal, por lo que sabemos, y lamentablemente la figura de renuncia de la candidatura no consta, no está contemplada en el reglamento de elecciones aprobado por la Comisión Gestora. Y en la disposición general cuarta de dicho reglamento de elecciones, que es la normativa a la que nos sujetamos en todas nuestras decisiones y en todos nuestros pronunciamientos, en esa disposición general cuarta se establece que, y cito, los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por el Consejo Superior Universitario o quien haga sus veces, observando lo que disponga el COA, Código Civil, y más normativa relacionada. Ahora, un tanto complejo entender, doctor Ponce, este tema. Entendemos que el hecho de postularse a una dignidad en cualquier institución en Ecuador es un hecho voluntario, nadie lo hace obligado, y si es que por cualquier razón esta situación deja de ser conveniente para la persona es parte de su libre albedrío, puede retirarse de esto, y la forma de hacerlo sería a través de una renuncia. No creo, perdóneme, a lo mejor aquí un criterio jurídico podría ser contradictorio en ese sentido, pero no creo que sea necesario que la consideración de una renuncia a una aceptación previa voluntaria tenga que estar considerada en reglamentos, pero en todo caso entendemos que así lo está concibiendo la UNAE. Ahora, esta renuncia viene matizada de una serie de comentarios y de situaciones. Entendemos que sí hay la parte formal, usted lo ha señalado, que se ha presentado la renuncia del candidato Óscar Antonio Martínez, y que esta renuncia va a ser considerada por la Comisión Gestora. Pero esta denuncia trae algo muy grave, por lo menos así ha trascendido, y de hecho usted y la comunidad universitaria de la UNAE lo conoce. Vamos a ponerla en pantalla para quienes nos acompañan a través de la internet. ¿Cuál es la denuncia que la hace pública el doctor Martínez? Y en ella, para resumir en forma previa, señala que está recibiendo presiones, incluso podríamos calificarlo como está siendo extorsionado para que no retire su candidatura. El hecho de retirar la candidatura, también deberíamos señalar, posiblemente deja sin piso las elecciones, pues entendemos que los reglamentos de elección de la UNAE requieren de un sistema democrático, por lo menos con 2 candidatos para que las elecciones puedan realizarse. Entonces el doctor Martínez, ante su decisión de retirarse, señala que está recibiendo fuertes presiones, incluso amenazas, para que no se retire. Vamos a dar lectura, pues la letra es muy pequeña para muchos oyentes y otros no pueden verla en internet. ¿Qué es lo que dice el doctor Martínez? Estimados todos, por el presente denuncio públicamente las amenazas que he venido recibiendo desde mi renuncia a la lista 3 por parte de personas desconocidas e interesadas en la realización de las elecciones del 7 de diciembre. En el día de hoy, 1/12/2020, 1 de diciembre, a las 16:05 he recibido una llamada con señalamiento a pretender que son de personas de alto mando de gobierno, donde se me amenaza que debo declinar la renuncia, que fue por motivos de salud, ya que caso contrario de no hacerlo se tomarán medidas a través de Fiscalía y Contraloría hacia las empresas que supuestamente mi esposa y mi persona poseemos. Yo no tengo empresas y mi esposa tampoco, aclara. Recientemente he sido víctima de llamadas como esta, por lo que me vi obligado en la imperiosa necesidad de solicitar la incorporación de una aplicación desde el día de ayer para grabar llamadas de teléfonos de números desconocidos como parte del seguimiento que están efectuando las autoridades competentes, y dice, anexo el audio con un número de teléfono identificatorio y firma el doctor Óscar Antonio Martínez Molina, y se refiere a este audio que vamos a escucharlo y compartir con nuestros oyentes, y de inmediato le estaremos escuchando a usted, doctor Ponce. Doctor, ¿cómo está? Un saludo. Usted no me conoce, doctor, pero quería conversar con usted unos temas. Doctor, a mí me han pedido que lo llame desde gobierno
porque quieren que usted participe y no decline en las elecciones. Entonces se le pide de favor que participe, que usted es uno de los candidatos que podría ganar las elecciones. Y lamentablemente, caso contrario... ¿Con quién estoy hablando? Yo me voy a identificar en un rato más. Lo que sí le pido, por favor, o le piden o le exigen, es que participe, porque de no hacerlo, lamentablemente se van a ver obligados con el tema de los contratos que usted, con la empresa que usted tiene y su esposa. Lamentablemente toca actuar de esta manera, pero necesitamos que usted participe, doctor. Si usted no participa, esos contratos van a salir a la luz pública y Contraloría y Fiscalía van a encargarse del tema. Entonces, por favor, doctor, necesitamos que decline su renuncia y que participe en las elecciones. ¿Con quién estoy hablando? Repito. Gracias, doctor. Yo nada más de eso le digo. En forma previa habíamos conocido y habíamos recibido una denuncia de una fuente de credibilidad en el sentido de que había presiones ya hacia el doctor Martínez que se han completado con esta denuncia hecha el día de ayer. La denuncia y el audio, dicho sea de paso, doctor Ponce, ha recibido una verificación de este medio de comunicación y es auténtica. El origen, nos referimos, viene desde el doctor Martínez. ¿Qué es lo que dice sobre esto la Junta Electoral de la UNAE? Nosotros rechazamos, por supuesto, cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de intimidación a cualquier candidato de las contiendas electorales que en este momento tienen lugar en la UNAE, ya sea para las primeras autoridades o para el gobierno. Nosotros hace 2 días, si no me equivoco, publicamos como Junta Electoral un pronunciamiento sobre los rumores, los pasquines, los anónimos y también sobre este tipo de situaciones que en este momento todavía no habían sucedido, que enturbian el proceso electoral y que pretenden de una u otra manera deslegitimarlo del todo. En su momento emitimos lineamientos para la campaña electoral que prohibían explícitamente este tipo de situaciones, así que por supuesto que rechazamos esta situación que ha llevado a la denuncia del doctor Oscar Martínez, quien quiero enfatizar que es un queridísimo miembro de nuestra comunidad académica. Yo lo conozco hace 6 años. Es un colega respetable, y cuya situación en este momento lamentamos y con quien nos solidarizamos, por supuesto, también. Ahora bien, quiero decir 2 cosas, si me lo permite. Su opinión con respecto a cómo debe ser manejada la renuncia del doctor Oscar Martínez es respetable. Yo, como presidente de la Junta Electoral, debo sujetarme a lo que establece la normativa, y la normativa establece que dicha renuncia o dicha voluntad de renuncia debe ser tramitada por la comisión gestora, que es la que debe pronunciarse al respecto. Una vez que la comisión gestora se pronuncie al respecto oficialmente y nos notifique, nosotros podremos confirmarle cuál será la situación de las 2 listas en este momento todavía participantes. Doctor Ponce, le interrumpo brevísimos instantes. A esta hora tenemos que cerrar nuestro enlace con Academia TV previo a continuar con este diálogo de trascendental importancia para el futuro de la Universidad Nacional de Educación, pero quizás debería preocuparnos el hecho de que la comisión gestora, a tan poquitos días de que se lleve a cabo el proceso de elecciones, no haya tratado todavía este tema, no haya abordado en sus distintas sesiones o encuentros la renuncia de el doctor Martínez. El día lunes se lleva a cabo ya el proceso electoral, entonces quizás eso genera también ciertas suspicacias que se suman además a lo que acabamos de escuchar, este tipo de amenazas. Entonces nos lleva a preguntarnos qué es lo que está ocurriendo dentro de la universidad. Faltan, como digo, pocos días, pocas horas para el proceso electoral, y un tema tan importante como este, que es la participación o no de una de las ternas en este proceso electoral, o del miembro de una de las ternas de este proceso electoral, no vaya a participar. Como presidente de la Junta Electoral, lamentablemente no le puedo dar información sobre las decisiones de la comisión gestora, sus tiempos, sus agendas. Solo le puedo decir que desde la Junta Electoral estamos garantizando la legalidad, la legitimidad del proceso y la transparencia del proceso. De acuerdo a las informaciones oficiales con las que nosotros contamos, el proceso electoral sigue. Y por cierto, esa sería la última precisión que debo hacerla, si me lo permiten. Efectivamente, no es una situación deseable que contemos con 2 listas, una de las cuales depende para su permanencia de las decisiones que tome la comisión gestora, o para la aceptación de la renuncia, por supuesto. Todos nos solidarizamos con el doctor Oscar Martínez, no solo por la denuncia
que él ha hecho ante la amenaza que ha recibido, sino también por sus situaciones de salud que lo han llevado a tomar una decisión tan trascendental y que él sabe que es trascendental. Todos nos solidarizamos con él. Pero el reglamento de elecciones aprobado por la Comisión Gestora en el 15 de octubre del 2020 permite que haya elecciones con una sola lista. En la elección de primeras autoridades también. El reglamento de elecciones sí establece esa figura. Si hay una sola lista, se tiene que contar con el 50% de participación. Si hay dos listas o más, se tiene que contar con el 70% de participación del electorado en las elecciones que tendrán lugar el 7 de diciembre en la UNAE. Es decir, legalmente, en el reglamento de elecciones aprobado por la Comisión Gestora en octubre de este año, el 15 de octubre de este año, existe la figura de elecciones con una sola lista. Esto no es algo que haya decidido la Junta Electoral, esto no es algo que desee la Junta Electoral y esto no obedece a mis opiniones personales o a las opiniones personales de cualquiera de los miembros de la Junta Electoral. Esto es una lectura literal de lo que está establecido en el reglamento de elecciones aprobado por la Comisión Gestora, en la que hay una representante del Ministerio de Educación con voz y voto y en la que también participa un representante de la CENESID con voto, en las sesiones de la Comisión Gestora me refiero. Doctor el reglamento Ponce, de elecciones también. La estructura legal, sin embargo, señala que un reglamento es una ley secundaria con respecto a otros cuerpos legales y entre ellos está la ley de creación de la UNAE. Es decir, un reglamento no puede estar por encima de la ley. La ley de creación de la UNAE prevé que en las primeras elecciones que se den, que serían estas, las del día lunes, las primeras autoridades de la Universidad Nacional de Educación serán elegidas de las ternas, lo dice textualmente, que para el efecto remita la Autoridad Educativa Nacional. Esto, más allá de lo que hayan decidido en el reglamento, que reitero, es una normativa secundaria, tendrá que ser dilucidado. No sé exactamente en qué instancia, posiblemente la Asamblea Nacional, a lo mejor la Corte Constitucional, para saber si el reglamento puede superponerse a lo que dice la ley de creación de la Universidad Nacional de Educación. Poner a la ley de creación. Eso va a ser la decisión definitiva de cualquier instancia a la que le pregunte. La discusión jurídica tendrá lugar sobre la base de la lectura de la ley de creación y de qué es lo que dice la ley de creación. La ley de creación dice que el Ministerio de Educación permitirá 3 ternas calificadas y que de entre estas 3 ternas se elegirán las primeras autoridades de la UNAE. Sobre esa base, la Comisión Gestora aprobó el reglamento en su momento con participación del Ministerio de Educación, por cierto, y con el seguimiento y la validación de la CENESID. Y es a ese reglamento al que nos tenemos que sujetar por disposición expresa de la normativa. Una vez más, esto no se trata ni de mi opinión ni de mis deseos. Yo quisiera tener una fiesta democrática todavía más plena que la que creo que de todos modos estamos teniendo en la UNAE. Yo quisiera tener una mayor participación, más listas de estudiantes, más listas de docentes para el cogobierno, más listas administrativos para el cogobierno incluso, más intercambio de ideas, de proyectos para la universidad. En fin, una mayor participación, un mayor debate, mayor diversidad. Pero estamos desarrollando el proceso electoral de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa y de acuerdo a las condiciones que nos establece también la realidad actual. Doctor Ponce. Estamos muy pendientes de la decisión de la Comisión Gestora, por cierto. Créanos que estamos más pendientes quizás que cualquier otra instancia al respecto, sobre la decisión al respecto. Y en cuanto haya esa decisión, no tenga dudas de que la Junta Electoral tomará las medidas respectivas y llevará a cabo los actos administrativos que sean necesarios para cumplir con las disposiciones de la Comisión Gestora y de la normativa vigente. Doctor Ponce, otro tema que vale la pena analizar dentro del proceso electoral de la UNAE es el porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que votan. Entendemos que el porcentaje de docentes titulares que tendrían derecho a voto es bastante pequeño. Si no me equivoco, no hay más allá de 40 docentes titulares. Y sería interesante conocer también qué ocurre con el personal administrativo y con los estudiantes, sobre todo con los estudiantes luego de la decisión en la Corte Constitucional del porcentaje del voto que puede llegar hasta el 50% para este sector de una universidad como son los estudiantes. ¿Qué porcentaje de la comunidad universitaria en este momento tiene derecho a voto? A
ver, la comunidad universitaria tiene derecho al voto en general. El problema es que el porcentaje final que se le pondera al voto de los 39 docentes titulares es altísimo, efectivamente. Y en cambio, el voto de los más de 5.000 estudiantes, su ponderación final es un porcentaje reducido. Del mismo modo que el voto del personal administrativo tiene un menor peso en la ponderación final. Pero solamente pueden votar los docentes titulares, no pueden votar los docentes que están bajo contrato. Para las elecciones de primeras autoridades solamente pueden votar los docentes titulares. En la UNAE hay 39 docentes titulares. Para las elecciones para el cogobierno, es decir, para los representantes de los docentes en el Consejo Superior Universitario, pueden votar 39 docentes titulares y 25 docentes ocasionales que han trabajado en la UNAE durante 6 ciclos. Nosotros lamentamos esta situación. Yo por lo menos lamento esta situación personalmente. Yo en su momento, en mayo o junio de este año, si no me equivoco, participé en las discusiones que tuvieron lugar al interior de la universidad con respecto a los porcentajes en las elecciones para los diferentes estamentos. Yo me pronuncié junto a otros 14 titulares solicitando que se abra el estatuto de la UNAE aprobado hace años y que se cambie esta distribución, que se cambien estos porcentajes, que se cambie esta ponderación. Lamentablemente no tuvimos éxito. Lamentablemente no se abrió el estatuto, no hubo una reforma del estatuto y el reglamento de elecciones emitido en octubre de este año, aprobado por la Comisión Gestora, considera, por supuesto, lo establecido en el estatuto. Doctor Ponce, quisiera hacer una pregunta muy puntual y personal. Como antecedente, quiero expresarle muy clara y sinceramente que personalmente rechazo todo tipo de xenofobia. Como medio de comunicación también mantenemos esa línea, pero el tema de nacionalidades se volvió relevante tras la comparecencia de varios miembros de la UNAE, incluyendo allí el rector encargado ante la Comisión de Educación de la Asamblea. ¿Cuál es su nacionalidad, doctor Ponce? Yo soy ecuatoriano de nacimiento y de ciudadanía, no tengo ninguna otra nacionalidad. Ya, perfecto, pero entiendo y le decía que puede ser un dato relevante. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor Ponce, su opinión como profesor, como integrante de la comunidad universitaria de la UNAE, de lo que se ha venido denunciando públicamente. Esto es una drástica intervención política en la UNAE que se desencadenó desde inicios de este año con el nombramiento de funcionarios relacionados con autoridades de gobierno, con el nombramiento del rector Rodrigo Mendieta, con el despido de decenas de profesores, con el recorte de un 60% del presupuesto de la universidad, con injerencias varias veces denunciadas. Se ha señalado que por allí algún ministro de Estado tenía una altísima injerencia en lo que estaba sucediendo en la UNAE. Le pido su opinión sobre todo lo que se ha dicho y ha trascendido no solamente a través de los medios de comunicación, sino y fundamentalmente a través de las redes sociales. Yo personalmente, no como presidente de la Junta Electoral, sino yo personalmente estoy en contra de los recortes presupuestarios. Toda la comunidad académica lo sufrió. Yo lo sufrí personalmente y creo que los que más lo sufrieron fueron los estudiantes por los problemas para mantener la calidad de la educación en condiciones adversas, con despidos de profesores, con despidos de administrativos, despidos de profesores queridísimos, suspensión del programa de profesionalización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Toda la comunidad académica sufrió esta situación. Creo que no encontrará usted a casi nadie en la UNAE que apoye los recortes presupuestarios que tuvieron lugar este año o los que tuvieron lugar a finales del año pasado. Las otras situaciones que usted me comenta, sinceramente, son situaciones que yo conozco superficialmente también por haber visto rumores difundidos en medios, sobre todo en redes sociales, y no tengo una opinión al respecto porque no me consta ninguna de esas acusaciones. Pero muchos de los efectos los habrá vivido usted y muy dramáticamente, como lo han vivido todos los miembros de la comunidad universitaria, pues las decisiones de carácter político y económico sobre la UNAE han sido muy, muy drásticas. Sí, las medidas económicas que llevaron al recorte presupuestario, que llevó
también al despido de una gran cantidad de profesores y profesoras muy estimadas en la nómina docente de la UNAE, la sufrimos todos. Insisto, los que más la sufrieron fueron los estudiantes realmente. Eso es lo que le puedo decir al respecto. Yo no estoy de acuerdo con una serie de decisiones nefastas tomadas en los últimos años y sobre todo en el último año. Ahora bien, lo que le puedo decir, bueno, una de las decisiones con las que no estoy de acuerdo es el que en su momento, a mediados de este año, se haya bloqueado la posibilidad de reformar el estatuto para cambiar los porcentajes de participación en las elecciones de los estamentos de los que hablaba la periodista Rosana. Lo cierto es que las decisiones fueron tomadas en su momento por las autoridades competentes, con razón o sin ella, e independientemente de cuál sea mi opinión al respecto, y que en octubre de este año se aprobó el reglamento de elecciones y que 15 días después se me nombró presidente de la Junta Electoral para llevar a cabo el proceso electoral de acuerdo a lo establecido en ese reglamento y en la normativa superior, como usted muy bien lo mencionó, y eso es lo que hemos estado haciendo. Hoy he venido como presidente de la Junta Electoral, con los miembros de la Junta Electoral de los diversos estamentos, a pronunciarnos específicamente sobre el proceso electoral, su legalidad, su legitimidad y su transparencia. Y les puedo decir, con la presencia de mis compañeros aquí de la Junta Electoral, que esa legalidad, esa legitimidad y esa transparencia está siendo garantizada por la Junta Electoral, más allá de todas las situaciones adversas que usted ha comentado y de otras que no hemos llegado todavía a discutir. Doctor Ponce, en un tema que no tiene que ver directamente con las elecciones, pero sí con los procesos previos, con las indagaciones que se han hecho, y aprovechando la presencia de otros miembros de la comunidad universitaria que le acompañan, allí habíamos señalado a la licenciada Estela Durán, miembro de la Junta Electoral, representante del personal administrativo, Belén Mejía, miembro de la Junta Electoral, representante de los estudiantes, el doctor Alexander Mansuti, miembro de la Junta Electoral, representante de los docentes. Quisiéramos hacer alusión a algo que oficialmente también se ha referido la UNAE, pues hubo una carta pública. Entendemos que se lo hizo por parte de los sectores administrativos, seguramente podría señalarse para ponerle un marco los empleados de la UNAE, es decir, excluyendo de esto los docentes, que señalaban que en la sesión que se mantuvo con la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional se habían dado actos de xenofobia que los rechazaban. A eso hacíamos alusión anteriormente con el tema de las nacionalidades. Y es un tema que, habiendo sido tratado públicamente, vale la pena aclararlo. En esa reunión con miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea, representantes de la Asociación de Profesores de la UNAE denunciaron irregularidades en la Asamblea. Una lista de estudiantes al cogobierno también denunció irregularidades. El rector actual, Stefos Estafíos, entiendo que también denunció irregularidades que llevaron a esas conclusiones a los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que se preocuparon incluso porque las dos listas que existían en ese momento estaban, de acuerdo con la información que trascendió, integradas exclusivamente por ciudadanos extranjeros de origen cubano y venezolano. Quisiéramos, por favor, pedir en este caso, para conocer el punto de vista de este sector administrativo de la UNAE, el punto de vista de la licenciada Estela Durán, miembro de la Junta Electoral también. ¿Qué es lo que sucedió en esta comparecencia en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es también la interpretación de estos hechos que ha motivado a esta carta abierta a este sector administrativo de la UNAE? Buenos días, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Nubia Estela Durán, soy funcionaria de la Universidad Nacional de Educación con un nombramiento y actualmente me desempeño en la coordinación pedagógica. Soy parte de la Junta Electoral por disposición de la Comisión Gestora de la Universidad. Respecto a los pronunciamientos, lo único que podemos decir nosotros como administrativos es que los rechazamos, sean estos hechos de manera colectiva o personal, y en cualquier medio y en cualquier circunstancia. Es por eso que en sesión plena de todos los administrativos nos
decidimos pronunciarnos ante estos hechos y decir que no estamos de acuerdo. Y principalmente nos pronunciamos respecto a un correo que llegó a muchos funcionarios y que fue con destino a la Asamblea Nacional, donde se decía con la frase empleados, trabajadores de la UNAE, hacía graves denuncias respecto a nuestra institución. Entonces nosotros nos reunimos, la gran mayoría, un altísimo porcentaje, más del 90% de todos los trabajadores y empleados de la universidad, y nos preguntamos, ¿alguien de nosotros ha pertenecido a este grupo para hacer estas denuncias? Y nadie era. Entonces levantamos nuestra voz a través de este pronunciamiento diciendo, yo no hice esa denuncia, yo no estoy de acuerdo con lo que allí se dice, yo no estoy en contra de este proceso eleccionario, estamos a favor, aunque nos mantenemos vigilantes para que todo se lleve a cabo como debe ser, y levantar nuestra voz, ahora sí, con nombres y números de cédulas donde nos pueden identificar plenamente, no a través de una frase simplemente. ¿Quién es Gladys Portilla, docente de la UNAE, quien expresó estas preocupaciones allí en la comisión de la Asamblea? Ella es docente titular de la Universidad Nacional de Educación. Ya, pero ella fue a título personal. ¿Cómo se le invitó? ¿Cómo es que llegó en representación de docentes de la UNAE a la Asamblea? Desconocemos eso. Esa pregunta deberían hacérsela a la propia docente. Y en cuanto al rector encargado, no sé si me equivoco, pero esa es su posición, Stefos Evstatios, ¿él fue como representante oficial de la universidad? Tampoco lo sabemos. Lo tendrían que preguntar a él o a la comisión gestora. ¿Qué posición ocupa Stefos Evstatios en el actual momento? Para nosotros es el rector de la universidad. Entonces está en una representación oficial, absolutamente reconocida, incluso por la CENACYT. Es una representación oficial la que estuvo allí en la Asamblea, es lo que tendríamos que concluir. Deberían preguntarle a él si lo hizo a título personal o fue enviado por la comisión gestora o lo hizo en nombre de... Si lo hace ante una entidad de gobierno, una comisión de la Asamblea, no podríamos pensar que es una representación personal, sino institucional. No sé si algo más quiere añadir usted sobre este tema. Que estamos trabajando todos los miembros de la Junta Electoral para llevar a cabo este proceso eleccionario. Trabajamos arduamente todos los días con nuestro cronograma, sin que nada se nos quede fuera, para poder llegar a cabalidad, sobre todo apuntando a nuestra institucionalización que está en nuestras manos ahora, y ya hacemos un llamado pues a toda la comunidad que estemos pronunciándonos de la misma manera y apoyando este proceso electoral. Y si las cosas se dan como parece que se van a dar de lo que les escuchamos, las elecciones del próximo día lunes eventualmente se las daría con una sola lista. ¿Cómo está integrada esta lista? ¿Quién la preside? Y nuevamente viene el tema relevante por esto de la Comisión de la Ciudadanía, de quienes integran la lista, quién la preside para potencial rector y de qué nacionalidad es y quiénes le acompañan. Bien, actualmente, como lo dijo nuestro compañero presidente, tenemos dos listas. La primera está compuesta por la doctora Rebeca Castellanos, ella es de nacionalidad venezolana. Tenemos al doctor Luis Enrique Hernández y a la doctora Graciela Urías, que son nacionalizados ecuatorianos. En la lista número 3 tenemos al doctor Óscar Martínez, que ustedes ya lo manifestaron, está declinando su candidatura. Y luego tenemos, él es de nacionalidad venezolana, tenemos al doctor José Ignacio Herrera y a Anadelia Barrera, ambos de ciudadanía ecuatoriana adquirida. Muchísimas gracias. Creo que sería importante también escucharle a Belén Mejía en representación del sector estudiantil, y creemos que esto es oportuno porque la comunidad universitaria de la UNAE, de los estudiantes, ha hecho una presencia importante, sobre todo cuando se ha tratado de denunciar ciertas situaciones que han considerado que deben rechazarse, entre ellas la supuesta injerencia política o intervenciones políticas que podrían estarse dando
dentro de la universidad, y quizás ahora sería importante identificar si es que ustedes consideran, o más bien han identificado, que puede existir en el contexto de este proceso electoral alguna injerencia externa a la universidad. Belén, buenos días. Buenos días con todos los presentes y bueno, muchísimas gracias por el espacio en primer lugar. Con respecto a cómo se ha venido dando el proceso de los estudiantes, bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, contamos solo con una lista que se inscribió para el cogobierno dentro de los estudiantes. Hemos visto que a nivel general, por todos los estudiantes, están un poco, bueno, son un poco, es un grupo pequeño que está preocupado por todo este tema del proceso electoral. Son más los que están para candidatos a cogobierno, los que están para candidatos a PEGUE y bueno, los que estamos actualmente como representantes. Son los que están preocupados por todo este tema del proceso. De ahí, como ya lo mencionaron todos los candidatos de la Junta Electoral, hemos querido que todo este proceso sea transparente y hemos venido así trabajando desde un inicio. De ahí, mediante los pronunciamientos que dan los estudiantes, ya se ha venido manifestando esto, o sea, ya se ha venido explicando del por qué se dieron tal vez del tema de los 180 días, ya se les había explicado anteriormente, pero bueno, la lista que está para cogobierno se había mencionado mediante este pronunciamiento. Y bueno, eso es lo que les puedo mencionar mediante... Belén, quisiera también hacer referencia a esta reunión con la Comisión de Educación de la Asamblea. Allí, una de sus integrantes, la asambleísta Silvia Salgado, dijo que de acuerdo con versiones de estudiantes existe la percepción de que el proceso para dar paso al cogobierno es parecido a los repartos políticos. ¿Qué opina usted sobre lo que señaló Silvia Salgado, integrante de esta Comisión de la Asamblea? No entiendo bien con el tema de los repartos políticos. Claro, ella es alusión a versiones de estudiantes que habían presentado también su posición hacia la Asamblea, y Silvia Salgado señalaba que definían ellos a este proceso que se está dando para integrar el cogobierno a un reparto político. Bueno, mediante lo que había mencionado a la asambleísta con el tema de repartos políticos, como hemos venido diciendo, el tema de la Junta Electoral hemos tratado que se venga dando un proceso transparente, no sé por qué. Bien. Bueno, el tiempo no nos da para más. Agradecemos mucho a los integrantes de esta Junta Electoral. Quisiéramos culminar con el doctor Roberto Ponce. En primer lugar, doctor Ponce, ¿de qué va a depender de que efectivamente las elecciones se den el próximo día lunes, o es un hecho ya irreversible? Y por otra parte, ¿qué dice de todo esto el doctor Agustín Albán? La UNAE aún no está integrada al sistema de universidades públicas del Ecuador, sigue dependiendo directamente de la Secretaría Nacional de Ciencia y Educación, CENESID. El doctor Agustín Albán, entendemos, tuvo una breve comparecencia también ante la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional, y uno de sus miembros dijo que lo iban a llamar, o que habían quedado en reunirse nuevamente. Cuéntenos, doctor Albán, sobre las elecciones del lunes, ¿se van a dar o no, o todavía están dependiendo de alguna circunstancia o decisión? ¿Y qué clase de articulación ha hecho usted como presidente de la Junta sobre estas elecciones? Gracias. En primer lugar, no soy el doctor Albán, soy el doctor Ponce. Le pido disculpas. Disculpas por el lapsus, doctor Ponce. Solamente para claridad absoluta. En cuanto a su pregunta, antes de eso yo quisiera referirme a la Asamblea Nacional y a lo que le preguntaron a la estudiante y a Estela, porque la Junta Electoral ha solicitado oficialmente a la Comisión Gestora que se pronuncie con respecto a si las declaraciones de nuestro querido rector Stefos Estatios fueron hechas a título personal o en nombre de la Comisión Gestora. La Comisión Gestora todavía no nos ha dado respuesta. El día de hoy enviaremos nuestro pronunciamiento a la Asamblea Nacional con respecto a las declaraciones emitidas por el doctor Stefos Estatios, rector de la universidad,
y por la docente Gladys Portilla, también muy respetada y muy querida en la comunidad universitaria, en el seno de la Asamblea, y poniendo nuestra versión de los hechos basada en derecho. Quería dejar eso claro. En cuanto a comentarios de asambleístas basados en supuestas denuncias de estudiantes, lamentablemente no conocemos esas denuncias, entonces no podemos realmente pronunciarnos. No sería serio hacerlo tampoco. En cuanto a la pregunta sobre si el proceso electoral tendrá lugar el día lunes 7 de diciembre, por supuesto nosotros partimos de esa premisa. Usted me pregunta si es un hecho absolutamente irreversible, que con absoluta certeza va a tener lugar. Eso no le puedo contestar porque no lo sé, ¿sí? Yo sé que en el momento actual, basándonos en la norma actual y en la realidad actual, el proceso electoral va a tener lugar el 7 de diciembre, pese a todas las amenazas internas y externas que están teniendo lugar sobre este proceso electoral, y pese a todas las acusaciones sin fundamento de falta de transparencia o de falta de legitimidad de este proceso electoral. En el estado actual de la situación, el proceso electoral va a tener lugar el lunes. Y de hecho, si algo nos preocupa, no son tanto estas denuncias, sino llegar con la información al respecto a todo el estudiantado de la UNAE, que no solamente incluye a los estudiantes de las carreras presenciales que tienen su sede en la matriz de Chuquipata, de Azogues, sino también a los miles de estudiantes de profesionalización que estudian en sus provincias, en comunidades alejadas, con bajo acceso a internet o cero conectividad, en la provincia de Chimborazo o en la provincia de Manabí. Queremos llegar a los estudiantes de profesionalización de las provincias de Azuay y Cañar también, por cierto, que tienen dificultades para acceder al internet, para acceder a la información, para acceder realmente a la comunidad académica que la UNAE pretende ser y hasta cierto punto es, y que sin duda quiere continuar siendo y trabajar para ser cada vez mejor como comunidad académica, como universidad. Lo que no nos ha dicho, doctor Ponce, es qué dice el doctor Agustín Albán, secretario de CENESID, sobre todo esto, y si estas acciones, particularmente las elecciones, se están articulando con él y él está de acuerdo. Es como lo que le dijo la licenciada Estela Durán, tendría que preguntarle al doctor Albán. Nosotros hemos puesto la información respectiva a la comisión gestora en todo momento en que nos ha sido solicitada o en todo momento en el que ha habido necesidad de rendir cuentas. Las resoluciones de la Junta Electoral son públicas. Los pronunciamientos que hemos emitido son también públicos. En la comisión gestora hay un miembro externo que tiene voz pero no voto, que es el que hace el seguimiento al proceso electoral también y que es el representante directo de la CENESID en la comisión gestora. Es decir, la comisión gestora, la CENESID y el Ministerio de Educación, a través de la comisión gestora, están en conocimiento del estado actual del proceso electoral. En las últimas semanas no nos han llamado a comparecer y a rendir cuentas o a explicar ninguna situación, por lo que tengo que asumir que están en conocimiento y están haciendo el seguimiento respectivo, como es parte de sus competencias y atribuciones. Nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando sobre la base de nuestras atribuciones y responsabilidades establecidas en el reglamento de elecciones, aprobado por la comisión gestora, con la participación del Ministerio de Educación y con el seguimiento de la CENESID. En ese trabajo es que decimos que estamos fundamentalmente preocupados por conseguir que el voto sea masivo, mayoritario, que se cumpla con un porcentaje altísimo de participación de los 3 estamentos universitarios en la votación, de tal manera que los resultados sean legítimos y que podamos seguir trabajando para la institucionalización de la Universidad Nacional de Educación. Esa es nuestra principal preocupación y esa debería ser nuestra principal preocupación. Lamentablemente, todas las situaciones que se han comentado en esta entrevista han generado un ruido que hace difícil el trabajo en la operatividad misma del proceso, que es lo que nos gustaría estar considerando. Nos gustaría estar en este momento dedicándonos a hacerle seguimiento al simulacro que está teniendo lugar en este mismo momento en la UNAE. Hay un simulacro de elecciones para comprobar que toda la votación virtual pueda transcurrir sin inconveniente alguno, con todas las seguridades, con todas las garantías del caso. Lamentablemente, por las denuncias que han circulado en diferentes espacios, denuncias anónimas, declaraciones sin fundamento a título personal o institucional, no lo sabemos, de diferentes actores, rumores, supuestas denuncias, anónimos como los que comentó Estela en su intervención, anónimos que se toman el nombre de los trabajadores de la UNAE para hacer denuncias sobre candidatos específicos sin ninguna base documental y tomándose el nombre de trabajadores de la UNAE
que rechazan enérgicamente estos anónimos, etcétera, etcétera. Toda esta situación nos ha llevado a tener que ocuparnos de ello en lugar de tener que ocuparnos de nuestro trabajo principal, que es el de organizar y llevar a cabo el proceso eleccionario de acuerdo a la normativa vigente. Es lo que hemos venido haciendo y es lo que queda claro en el pronunciamiento que estamos enviando el día de hoy a la Asamblea y en todas las resoluciones que están disponibles públicamente en la página web desde hace aproximadamente un mes. Y en todos los pronunciamientos públicos que hemos hecho como Junta Electoral, cuerpo colegiado en el que todas las decisiones han sido tomadas por los miembros unánimemente, con algunas decisiones en las que ha habido abstenciones, pero los miembros de todos los estamentos han tomado las decisiones unánimemente. Estamos haciendo un trabajo por la transparencia de este proceso eleccionario y les agradecemos también este espacio que nos ha permitido evidenciar hasta cierto punto esa transparencia. Gracias, doctor Ponce. En realidad, tomando sus propias palabras, hay un ruido totalmente justificado sobre la UNAE. Ojalá todos los temas se aclaren y se pueda lograr una situación para que estas elecciones se realicen en realidad en un ambiente democrático. El doctor Agustín Albán, secretario de CNC, dicho sea de paso, ha sido reiteradamente invitado por este medio de comunicación para hablar sobre estos y otros temas de la educación superior. Hasta el momento no tenemos una aceptación del secretario general, pero lo estaremos buscando en las próximas horas y los próximos días. Han escuchado al doctor Roberto Ponce, presidente de la Junta Electoral de la UNAE, que anuncia de cualquier manera elecciones para el próximo día lunes, y estuvo acompañado de otros miembros de la Junta Electoral, representantes de docentes, personal administrativo y estudiantes, respectivamente el doctor Alexander Mansuti, la licenciada Estela Durán y Belén Mejía, representante estudiantil.